Ya, lo prometido es deuda. Acá esta es una lista de reproducción donde en conjunto con las clases que iré subiendo a la plataforma, las iré también subiendo a YouTube, debido a que la plataforma se sube a través del sistema Google Drive, y el cual hace gastar mucho, pero muchos datos. En cambio, en YouTube eh, hay un procesamiento de archivo que en LFB, creo, y eso hace que el archivo sea mucho más liviano, mucho más liviano. Si están trabajando desde el celular, les recomiendo que instalen YouTube Go. Así, YouTube Go. Incluso les da la opción de descargar el archivo en la calidad mínima. Como aquí las clases son, por ejemplo, aquí somos una clase 1 hora y media, los archivos llegan a pesar hasta 200 megas, lo cual es harto. Mucho, mucho. Ya, todas leyeron el texto, ¿cierto? Es de esperar. ¿Sí? Oh, que va bien. Ya vamos a la explicación del texto y algunas actividades. Así que les pido, por favor, porque de verdad lo vamos a utilizar, va a ser una hojita y un lápiz para una actividad que vamos a tener más adelante. Es sin nota, es solo para ir viendo algunos elementos. Así que no se asusten. Ya. Vamos a proyectar pantalla. ¿Fue muy difícil el texto? ¿No? No difícil, No. lo que pasa es que habían palabras que uno no conocía y eso era como difícil lograr entender lo que se estaba leyendo, pero al buscar los significados uno iba entendiendo un poco más. Ya, bien. Eso es una acción que no hacen los niños adolescentes. Cuando no entienden con la palabra, avanzan y siguen nomás y después no entienden nada. Les pido por favor también que ahora coloquen presente acá en el chat, presente, y yo paso la lista de forma virtual acá, pero no sé dónde me manda el archivo Excel. Creo que lo tengo que hacer. Así que vayan colocando presente. Y avísenle a las compañeras que en la medida se vayan conectando, vayan poniendo presente también. Entonces, si yo a cierta hora dejo a las que están en entrada y después las que están en salida, como que se conectan al segundo bloque. Ya, todas colocando presente. Bien, very good. Una vez. Ya. Recuerden que no puedo ver texto ahora en este instante. ¿Se ve la presentación en pantalla completa? ¿Que alguien me... Sí, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es importante. Ya. El objetivo de esta clase es identificar y explicar los conceptos de ética, moral, valores y virtudes, que este es como el mismo objetivo de la semana pasada, que lo alargamos a esta semana. Y en segunda instancia también vamos a hablar de describir las características de los valores, que aquí es donde venía el dichoso libro, aquí. Entonces ahora, como ustedes ya lo leyeron, lo que vamos a hacer más que nada es comentar y aclarar dudas. De esta manera, que es un poquito más didáctica que ir leyendo todo el rato, vamos a aclarar a cabalidad el texto. Pero antes, comentarios de los textos, ya los dijimos. El más que nada fueron las palabras, ¿cierto? Eso más que nada. ¿Cómo se llama? No tiene otro nombre. Ya, pero fue el concepto, lo único que tuvieron complejidad fue con la utilización de algunas terminologías que utiliza el autor, ¿cierto? Sí. La extensión del texto era muy grande. No. ¿No? ¿Estaba bien? Sí. Entonces, para trabajar con máximo ese tamaño, si es que a futuro hay que trabajar con otro texto, que lo vamos a hacer ya en la próxima clase, no van a ser más de 3 hojas o 4 hojas en tamaño de carta. Lo ideal es trabajar hasta para mí, con 2 o 3. Porque ya para meterle un poco más de sustancia a esta cosa. Ya. Antes que todo, hablemos del ser. ¿Qué es el ser? Porque ahí se hablaba harto del ser. ¿Qué es el ser? ¿Alguien lo buscó? Nadie. Nafi. No hace nadie. El ser es la cosa en sí.
Y Ah. más y menos. Eso es lo que yo entendí. Es la cosa, bien, sí. El ser es, bueno, en primera instancia, el ser es lo que es. Y esa respuesta no deja contento a nadie. El ser es lo que es, no deja respuesta a nadie. Y el ser es la cosa en sí, tampoco es muy abstracto saber lo que es el ser. Si bien en filosofía hay hartas descripciones, características del ser a manera ontológica, la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser. Uy, hay una tele que se filtra, por favor. Muchas gracias. Una, una tele que se filtra, por favor. Please, gracias. Entonces, la ontología es una rama que estudia el ser en sí, sus cualidades, características. Podríamos decir que en primera instancia el ser es lo que le da características de ser a una cosa. ¿Puede ser la esencia? Muchos dicen que es la esencia, pero la esencia es otro elemento. A ver, es que cuando se recurren a diccionarios normales, como por ejemplo la RAE, siempre están estas confusiones, porque la RAE funciona a nivel macro del lenguaje español. En cambio, tendrían que en este caso utilizar el Ferrater Mora, para que lo noten. En el caso de alguna duda filosófica existencial, tienen que buscar el Ferrater Mora, que es un libro de este cogollo. Si lo leen alguna vez, no es de lectura, es un diccionario. Van a quedar enteramente, bueno, ya se sabe. El ser tiene algunas Pero características. usted dijo que son características, entonces puede ser característica si hablamos de un objeto, por ejemplo, ¿Ya? las características que tiene ese objeto, si es grande, pesado, si es amplio, Ya, pequeño. ahí ¿Eso? estamos, no, ahí estamos hablando de las características del objeto, no de lo que es el objeto. Algo simple. Aquí siempre se trabaja con la silla, porque el objeto más cercano que siempre se tiene. ¿Qué diferencia hay entre una silla y una mesa al momento de sentarse? Yo me quiero sentar en algo. La silla tiene respaldo y la mesa La altura ya. Pero ¿cuál es la, por ejemplo, para lo aquí? que se ocupa. Ya, eso es bien, un nivel utilitario. La silla tiene respaldo y la mesa no. Sí, pero a nivel utilitario alguien dijo que, bueno, la silla me sostiene, la silla me sostiene, y la mesa no. Por ejemplo, mire. ¿Cómo se ocupa, dijo usted? Entonces ¿Sí? puede ser en que yo en la silla me siento y en la mesa no. La mesa la ocupo para hacer mi trabajo, tarea o para comer. Ya, pero por ejemplo, yo como profesor tengo que estar casi todo el rato parado, así, pasando por los pasillos de la sala, entre comillas los pasillos, las filas de la sala, y en mi cansancio, en vez de sentarme en la silla, para seguir observando de forma panóptica a todos los estudiantes, me afirmo o me siento en la mesa. ¿Tendría la misma función que la silla o no? Que es descansar. Diga. No, solo apoyarse, porque uno se apoya en la mesa, en la silla se sienta. No tiene la misma finalidad. No descanso en la mesa. Pero él ¿Alguien estaba explicó de preguntando? que se sentaba. Sí, pues. Ya, pero por ejemplo... Pero en modo práctico sí serviría, po. Pero alguien estaba haciendo una pregunta antes. Si puede ser la forma del objeto. Recuerden, dejen de lado todo lo que es tangible, déjenlo de lado. Vámonos al concepto solamente, de lo que es. No me gusta utilizar la palabra concepto o esencia, porque no describen todo lo que es el ser. El ser va mucho más allá. Por ejemplo, de lado todo lo que es objeto. Algo súper simple, y está en nuestra definición de persona. ¿Qué es el ser humano? Porque si se fijan, la palabra no es solamente humano, es ser humano. ¿Qué significa ser humano? A ver, buena pregunta que les hago. ¿Alguien escribió? Es algo, puede ser una cosa o es algo, lo que yo soy. ¿La identidad? Sí. ¿La identidad, profe? Que nosotros tenemos Podríamos hablar del ser.
podríamos hablar del ser como una identidad de algo, ¿ok? Pero esa identidad no está anclada, sujeta a un objeto, al objeto, ¿ok? Y lo vamos a ver después con el ejemplo silla. Porque muchas veces el objeto puede cambiar. Y este objeto puede cambiar su ser también, ¿no? El ser puede tener algunas características de mutabilidad, ser mutable. ¿Qué hace que ustedes, el ser ustedes, por ejemplo, a buscar nombres acá, el ser Margaret, el ser Rosa, el ser Evelyn, el ser que son hoy día, es diferente o igual al ser que fueron ayer, o el ser que serán mañana? Entonces, ¿qué hace que las características intrínsecas de ustedes, el ser, se mantenga? Esto ya a nivel psicológico. ¿Puede ser la racionalidad? Sí, pero ¿La razón? por ejemplo, la silla no tiene, la silla no tiene razón. Y aún así sigue siendo rígida. Por ejemplo, los elefantes no sabemos si tienen alma, pero siguen siendo elefantes. Solo la identidad porque uno va evolucionando a través del tiempo, po, como todas las cosas. Entonces podríamos decir que el ser se usa para darle algo a un sujeto. Por ejemplo, esa persona puede ser alegre o esa persona puede ser capaz de. Es como algo que le agregamos a una cosa o a un sujeto. O sea, yo creo Profe, yo creo que ahí entra el valor igual. Es que justamente Lorena le estaba hablando de una cualidad del objeto, lo estaba dando como el ser como una cualidad del objeto, de la misma forma en que el valor se lo da el bien, ¿ok? Pero otro ejemplo, miren, ustedes quedan en coma. ¿Qué pasa con su ser? Con lo que son. Buena Monster, a mí me gusta la Monster. ¿Qué pasa con el ser si ustedes quedan en coma? Las capacidades que nos quedan. ¿Es una persona vegetal? ¿Qué cosa, señorita Rosa? Existir. Siguen existiendo, sí, siguen existiendo. Pero ya no son lo que fueron ayer. Es que si estamos en coma perdemos cualquier tipo de cualidad. Sí, podríamos perder cualidad. Sí, pues porque no estaríamos siendo en realidad, pues estamos acostados durmiendo prácticamente. Ahora bien. Pero no dejas de ser un individuo, po. Le voy a dar el ejemplo del río. Esto muchas veces lo han escuchado y ahora van a entender un poquito de Parménides, de la mutabilidad del ser. Ustedes conocen el río Las Cruces, ¿cierto? ¿Han ido? Ya, ustedes van cuando el río Las Cruces era más bonito, no como ahora que uno entra y está lleno de lata y papel higiénico, ya, cuando era bonito. O Ramadilla en sus tiempos más bacanes también. Ustedes van al río Las Cruces o Lagunilla, o sea, Lagunilla nada que ver, Ramadilla, y meten el pie. Al momento de meter el pie y sacarlo, el río ya no es el mismo, porque el río cambió. El agua que ustedes introducieron el pie ya no es la misma. Y es otro río, pero aún así sigue siendo el mismo río. El río Las Cruces o el río de Ramadilla. Lo mismo pasa entre comillas con nosotros, porque nosotros vamos mutando, vamos cambiando nuestro ser y vamos adquiriendo características que están fuera de nuestro ser, pero que se van integrando de a poquito. Eso es lo que pasa con el ser. El ser como muy difícil de explicar en una clase, entonces por eso quiero dejar como que el ser es algo muy amplio, de lo cual puede ir mutando, pero que aún así nos dan características que nos identifican. Quiero que se vayan quedando con eso. Incluso algunos piensan que uno nunca llega a meter el mismo pie en la misma agua o en el mismo río, porque al momento, ya si nos vamos al lado atómico, casi como muy científico, cuando nosotros vamos metiendo el pie, vamos perdiendo átomos, y entonces ya el pie que metimos ya no es el mismo que vamos sacando, y el río en que nos introducimos no es el mismo río ya, porque el agua cambió, el agua se la llevó. Eso con el ser. Y aquí quiero ir con el ejemplo de la silla. Todas estas son sillas. Todas algunas tienen respaldo, otras no, otras tienen ruedita, otras no tienen respaldo, o sea, tienen colores diferentes, pero aún así que todas siguen siendo sillas. La idea de ser, o esta identidad que da el ser,
se posa en un objeto independiente del objeto y le da esta identidad de silla. Entonces, aquí vamos, siempre el ejemplo de la silla es como el más factible. Sé que es un tema complicado de hablar, casi como introducir a la introducción de los valores. Diga. Sería como la esencia de cada cosa, objeto o sujeto a lo que nosotros le pongamos. Por ejemplo, la forma podría ser. Es que como esencia distinta. Por ejemplo, si acá veo distintos tipos de silla, pero la esencia es la misma. Por ejemplo, la forma, no todos tienen la misma forma. Y la palabra esencia Pero como... siguen siendo silla. Sí, pero y la palabra esencia como quien... la esencia se ocupa para otro elemento, por si acaso, para otra cosa que después se puede ver acá en el ramo de valores. Pero, profe, entonces en vez de hablar de la esencia del ser, ¿cómo lo describiría? ¿Como la cualidad? Porque sus cualidades son diferentes, pero en el fondo sirven todas para lo mismo. Ya, es que el ser no está siempre relacionado a la utilidad. El ser de algo no siempre está relacionado con la utilidad. Por ejemplo, agarro una botella, la corto por la mitad, le coloco tierra y le coloco planto no sé, un tomatito. Entre comillas, sigue siendo una botella, el pote de una botella, pero utilitariamente vendría siendo un macetero. Entonces, ¿el ser en qué sería? Ah, y en relación a la palabra esencia, como le decía, es preferible no usarla. El ser es lo que es, y simple. El ser es. Quiero que se queden con esa sentencia. Todo esto, no lo voy a preguntar ni... Oh, ¿qué fue eso? No lo voy a preguntar en ningún certamen, nada. Esto es como para mortificarles la vida un poco para lo que se nos viene ahora. ¿Más dudas? ¿Algo? Eso me perdió el lápiz, acá está. He estado viendo Lorena. Estoy anotando a las personas que fueron comentando. Leiva, ¿cierto? Rosa Leiva. Disculpen un segundito. Tengo que traer el lápiz de pasta, ando con un lápiz grafito. Ya. Avancemos. Ahora bien, recién vamos a empezar a hablar del libro. En primera instancia, el valor no existe en sí en este mundo físico, en este mundo real, concreto. El concepto o el valor, lo que vale de algo, lo mismo que el ser en este caso, no está en el mundo físico, sino que podría estar en un mundo de las ideas que habla Platón. Platón estipula que el mundo está separado en niveles. Está el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo se separa de dos formas. Las ideas y el mundo sensible. La idea de amor, por ejemplo, no existe en este mundo como algo tangible como la madera, una silla, un lápiz, sino que la idea de amor podría acercarse a nosotros a través del mundo sensible con un sujeto amado. Entonces nosotros percibimos el amor a través de un sujeto que amamos. Lo mismo pasa con el valor. El valor no se percibe en sí mismo hasta que de vía emocional lo aprendemos, el valor, a través de un objeto o un sujeto. ¿Se acuerdan de la diferencia entre objeto y sujeto? ¿Sí, no? El objeto es cualquier cosa material que básicamente no tenga conciencia de sí misma o racionamiento. Esto es un objeto. En cambio, las personas son sujetos, porque razonan y comprenden del mundo sensible. Nosotros mismos, como seres humanos, vamos valorando el mundo, pero el objeto no nos puede valorar a nosotros, porque, entre comillas, no tiene conciencia, no tiene la capacidad de valorar, hasta donde nosotros sabemos.
entrar al nivel de lo vegetal y el reino animal ya es como más complejo. Entonces dejémoslo hasta el momento en el mundo de los valores relacionado con los seres humanos. No me acuerdo qué autor decía, no me acuerdo si era Heráclito, no me acuerdo bien, perdóname, profesor Fuica. El hombre es la medida de todas las cosas. Si alguien lo busca, que por favor que me lo diga. El hombre es la medida de todas las cosas, que él lo decía. Ahora entiendan hombre como especie humana. Siempre en filosofía, sobre todo en la más antigua, se habla de hombre como hombre y mujer, para que no haya distinciones. Ahora bien, en esta relación de que el valor no existe en sí mismo, significa que son cualidades que se depositan en un bien. Fue Pitágoras, profe. Ahí está, muchas gracias. ¿Quién dio el aporte? Margaret Salazar. Ya, muchas gracias. Ya. Los valores, para poder nosotros integrarlos a nuestro mundo, recuerden que los valores, según el texto, fue un descubrimiento hace poquito. Y hace poquito me refiero a cientos de años, porque la filosofía más clásica es como del 800 más o menos antes de Cristo, así que 400 años, 600 años, es poco en relación a nuestra historia humana. Los valores en este caso se depositan en un bien. El valor, por ejemplo, monetario de un celular. El valor monetario de un celular yo lo deposito en el bien celular. Por ejemplo, para alguien que gana 30 millones de pesos, un iPhone, el último, yo no sé nada de celular, el último iPhone, que lo pierda le puede dar lo mismo. Pero a alguien que gana ya un sueldo más adecuado a la realidad chilena, la pérdida sensible de cualquier celular ya es una pérdida, porque ya los celulares ya no son los Nokia que valían 70.000 pesos, 80.000 pesos de antes, sino que valen de 300 para arriba para tener uno decente que no se pegue. Entonces, ahí tenemos una cualidad del valor, que el valor se deposita en un bien. El bien son los objetos. El bien son los objetos. Aquí no estamos hablando del bien como algo bueno y malo. Un bien es un objeto. Eso es lo mismo. Dígame. De hecho, en el libro los describían como entes parasitarios, porque no existían por sí solos, sino que estaban enlazados a un objeto. Muy bien, muchas gracias. Eso, son parásitos, están relacionados siempre a un objeto y a su vez no se pueden, luego que llega el valor, no se puede quitar, a menos que el bien sea destruido. ¿Conocen el David de Miguel Ángel, cierto? Esa estatua bien hermosa, no sé, ¿la ubican? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Valdrá lo mismo? Pierde su valor. No, pues su valor histórico. O un simple lápiz. Este lápiz, por ejemplo, valdrá 100 pesos. Si yo lo rompo y lo quiero vender, ¿cuánto le puedo sacar? ¿30 pesos con suerte? ¿40? Pero si un buen vendedor lo puede vender a mucho más. Sí, alguien vio el lobo de Wall Street, parece. Depende de quién fue el lápiz, pues lo puedo vender en pedacitos. Vamos a entrar, ya. Adelantemos un poco de materia. Picasso, un pintor español, durante el periodo de Franco, que fue una dictadura, no podía enviar dinero a sus amigos, porque no podía entrar ni salir dinero en España. Entonces, ¿qué es lo que hacía Franco? Agarraba una servilleta de papel de los, ¿cómo se llama? De los restaurantes y dibujaba, soy malo para el dibujo, dibujaba algo así como un toro, no sé si se puede ver. Este dibujo... ¿Tiene la cámara apagada, profe? ¿La cámara apagada? Ah, verdad. Verdad, porque estoy transmitiendo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Yo no tengo. Sí, profe, sí se ve. Ya. Picasso hacía unos dibujos bastante malos. Era un toro, se supone. Si ustedes lo buscan, como las taurinas, él solo lo dibujaba. Al momento de firmar la servilleta, esa hoja de papel, que valdrá 5 pesos con suerte, valía cientos de pesetas. En ese tiempo eran pesetas. Y eso se lo mandaba él a sus amigos que estaban en España.
Para que la vendieran como autógrafo. Sí. Entonces ahí estamos viendo el valor del objeto papel no tiene nada, pero él le atribuyó un valor parasitario, en este caso. A ver si... Picasso... A ver, aquí no la voy a pillar acá. No lo voy a pillar. Pero si alguien se da el trabajo a futuro de hacerlo, bienvenido sea. Ya, continuemos. Dame un segundo. Deme un segundo. Ya, ¿se ve la pantalla completa? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, estamos acá, en el concepto de bien. Es una cualidad parasitaria. En este caso, tenemos que diferenciar los tipos de objetos. Los objetos que son de... hay cualidades que tienen los objetos, mejor dicho, que aparecen también en el texto, que son las cualidades primarias, que son la extensión, o sea, el tamaño del objeto, la impenetrabilidad del objeto y el peso. Una piedra, un mármol, como dice el texto, una botella, un carbón, todos estos elementos naturales, la madera, tienen esas características, entre otras, que son la extensión, el tamaño de la madera o de la piedra, la dureza, en este caso la impenetrabilidad y el peso de la misma. No las podemos quitar, a menos que dañemos o alteremos el objeto. Sin embargo, existen otras características que son el color, el sabor, olor, textura, que sí se pueden ir cambiando del objeto. Estas no se pueden eliminar de un objeto, pero estas sí se pueden modificar. Modificar en sí en el objeto. El color del hierro, por ejemplo, se habla ahí. El hierro puede ir cambiando de acuerdo a su oxidación. El cobre también puede ser de rojizo a verde. Una tela se puede modificar. Los frutos también pueden ir cambiando el color y la textura. Entonces, estas características las dividimos en primarias y secundarias. Las primeras no se pueden sacar del objeto y las segundas se pueden modificar. También se habla de una tercera cualidad, pero la del mismo autor, Frondizi, dice que no corresponde porque no es una cualidad en sí del objeto, la cualidad terciaria, sino que el objeto, al objeto se le agrega un valor. El valor en este caso no agrega cualidades a ese objeto, sino que el objeto sigue siendo el mismo. La percepción que nosotros podemos tener de un celular o un lápiz va a ir cambiando. Lo mismo pasa con el, con el ejemplo de la servilleta y Picasso. El objeto no ha cambiado. La servilleta no cambió. Se le modificó algo de color por la textura del lápiz, pero la percepción que tiene el sujeto, nosotros, de tener ante nosotros una obra de Picasso, hace que aumente el valor. Esta es una versión subjetiva del valor. Y como dijo la estudiante, el valor es un elemento no independiente porque depende de nosotros y depende del objeto, por lo tanto son entes parasitarios. ¿Se resolvieron algunas dudas en relación al texto, a esta primera parte? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendía todo ya? Ya. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Hay que diferenciar dígame. El valor sería dependiente del ser, ¿cierto? En algunos casos sí. Hay escuelas que, recuerden, en la clase pasada estuvimos viendo escuelas que son subjetivas, que el valor depende de nosotros, y escuelas que son objetivistas, que apuntan que el valor no depende del ser humano. Nosotros le damos una interpretación al valor en relación a nuestras experiencias. Por ejemplo, a mí personalmente,
personalmente valoro mucho la música de los Beatles. Me encanta la música de los Beatles. Y a ustedes, tal vez por tiempo generacional, yo soy muy joven, tengo 32 años nomás, pero por ejemplo, mi viejo es profesor de música, entonces me educó escuchando harta música. Pero para ustedes, tal vez, que no tuvieron la experiencia de acceder a la música de los Beatles, para usted le puede parecer una música aburrida, sosa, lo mismo con Camilo Sesto o José José, no sé, o esos boleros que son desgarradores, sobre todo en invierno, cuando llueve. Entonces, para mí eso lo valoro mucho. Para ustedes, por ejemplo, las estudiantes más jóvenes, voy a apuntar al el trap, lo pueden valorar mucho. Y las dos cosas son, las dos percepciones del valor son válidas. Pero eso no quiere decir que el trap sea superior a los Beatles. Que a usted le guste el trap no significa que sea superior a los Beatles, porque los Beatles musicalmente marcaron una generación hasta el día de hoy. Los Beatles innovaron en la música, crearon estilos musicales nuevos, entonces, no sé, que un objeto usted lo considere valioso, no significa que hay algo realmente valioso. Y ahí tenemos otra escuela, la objetivista. Los Beatles son buenos porque tienen muchas características que los hacen buenos en sí, en el área musical. ¿Alguien hizo un comentario? Ah, ya, funciona. Vayan colocando presente, por favor. Las personas que van llegando atrasadas, las estudiantes, por favor. Entonces, recuerden, aquí yo no les voy a decir cuál escuela está bien o cuál escuela está mal. Ustedes van a ir viendo. Lo ideal sea que junten las dos escuelas, la subjetiva, la objetiva, y vayan generando su propia línea de pensamiento. No quiero respuestas calcadas al momento de preguntas, sino que las den nomás. Ahora hay que diferenciar el valor en sí, lo que es el valor, de la idea del valor. Por ejemplo, en el texto se da el valor de la belleza. El valor de la belleza recae en objetos que pueden llegar a ser bellos. Y tenemos la idea de la belleza, que en este caso la aprendemos de forma cultural. Lo que nosotros pensamos que es bello de forma cultural, el ideal de la belleza, por ejemplo, en Chile, no sé por qué en Chile el ideal de belleza son mujeres altas, flacas, rubias, de ojos azules. Cuando si miramos nuestra realidad, es lo más alejado. ¿Por qué las culturas que tienen una matriz cultural, una cultura que tiene una matriz cultural, prefiere otras culturas? No lo entiendo. Y en Europa, las mujeres morenas, pero son codiciadas, incluso las rusas, las ucranianas, las polacas se tiñen el pelo negro para poder ser más atractiva para los hombres. Entonces, es muy contradictorio. La idea de belleza, en este caso la idea, es un elemento que aprendemos de manera intelectual. Lo vamos copiando de manera intelectual, lo vamos aprendiendo, porque es una idea de la cultura. En cambio, la belleza en sí es un valor. El ideal de belleza quiere llegar a lo que es la belleza, pero la belleza va mutando. El valor de la belleza va mutando. Por ejemplo, en los tiempos prehistóricos se buscaban mujeres que se más o menos rechonchitas con cadera ancha. Los hombres les fascinaban así porque significaba que venían de buena familia, o sea, entre comillas, de un buen clan, comían harto, y era menos probable que murieran en el parto con las caderas anchas. Este elemento se imitó también en algunos vestidos medievales, antes del Renacimiento y post-Renacimiento, donde las mujeres usan como unas faldas gigantes, gigantes así como estrambóticas, como esta, la de la cueca, la de la chinita de la cueca, para imitar esta imagen de la voluptuosidad de las caderas, para que sea más atractivo. Otro ejemplo de ideal de belleza. Nosotros los occidentales nos bronceamos para poder manifestar que ganamos tanto dinero que tenemos tiempo libre para dedicarnos a nuestro cuerpo. En cambio, en China, la gente bronceada trabaja en el campo, por lo tanto, las mujeres chinas, japonesas, coreanas, tratan de verse lo más blanca posible para ver que no trabajan. Tenemos el mismo ideal, la belleza y el bronceado.
pero con características diferentes, con diferentes resoluciones, porque son elementos que pertenecen a distintas culturas, básicamente a diferentes hemisferios, el occidental y oriental. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguna dudation? No. Ya. Polaridad del valor. El valor opuesto existe en sí. Lo bueno se contrapone con lo malo. El valor del mal existe, según la axiología. No es que sea una decadencia del valor o una ausencia de valor de bien. Para la axiología, la persona que quiere hacer el mal es porque lo quiere hacer. Y la persona que quiere hacer el bien lo quiere hacer. Una cosa con un valor agregado es un bien que equivale a una cosa. Cosas. Son valores. Bien, sí, Paola. Muchas gracias. Me perdí. Ya. Ahora bien, tendríamos aquí, esto ya fuera de la axiología. Tema aparte, punto aparte. Las personas que hacen el mal no es que quieran, no es que sean malas, sino que su idea de bien está equivocada. Porque, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pero muy al nivel del ridículo. Hitler, el nazi, todo eso, él, entre comillas, no quería hacer mal a la humanidad, sino que quería hacer un bien para su pueblo. Y para eso recurrió a muy malas prácticas para poder llevar su idea de bien. Nosotros, o sea, entre comillas, nosotros, me subo al carro de la victoria de los aliados como ganaron, el vencedor siempre cuenta la historia y lo dejó a él como el malo. Pero él en su mente siempre estuvo en lo correcto. Y nosotros en nuestra mente sabemos que es lo que estamos en lo correcto. Eso es lo que pasa de una manera más contemporánea a la reflexión del bien y del mal. Pero estamos hablando del bien y del mal moral, por si acaso. Ahora estamos hablando del bien como un valor. Lo bueno se contrapone a lo malo se contrapone a lo bueno, y ambos existen. No es una decadencia, una visión en contra, no es que esté como el conjunto Z. ¿Se acuerdan del conjunto Z? En matemática está el 1, el 2, el 3, y acá está el -1, el -2, el -3. No es que sea así, sino que en paralelo está el 1, el 2 y el 3 en negativo. Ambas existen y tienen la misma validad, la validez es la misma, la una con la otra. ¿Como el yin y el yang? Sí, perfecto. ¿Quién dijo ese comentario? Margaret, yo, profe. ¿Usted ya tenía punto? Pero lo dije, pero no lo digo con los puntos. Está bien. Como el yin y el yang en este caso. Eso se llama dicotomía. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos qué? Se corta, señorita. Preguntan que cuántos puntos son. ¿Los puntos de acá por participar? ¿Eso? Parece que eso sí, parece que eso es lo que preguntan. Tengo que dar un punto nomás por participación, porque si no, algunas estudiantes acapararían todos los puntos. Lo ideal es que todas participen. Eso es la idea de este puntaje. Algunas, Margaret. Yo no lo dije por los puntos, se me ocurrió, no me lo hablé. Eso se llama dicotomía. A ver, buen ejemplo lo que dio de la dicotomía, del bien y del mal, en el yin y el yang. A mí me gusta harto la cultura asiática. Es más, practiqué aikido durante muchos años. Entonces, el dualismo en este caso, del yin y del yang, el hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, el día y la noche, refleja una idea de un todo. Lo mismo con el valor. Tenemos que, a ver, una pregunta simple. ¿Qué es lo contrario al hombre? ¿Qué es lo contrario al hombre? La mujer. No, pues. No. Lo contrario al hombre es el no hombre. Es negativo.
la mujer no es contrario a nada. Lo contrario a la mujer tampoco es el hombre, no. El hombre y la mujer son parte de un todo, la humanidad. Lo mismo con el yin y el yang. El bien, el mal, el frío, son partes de un todo. Siempre se trata de ver las cosas como en dicotomía, en dualismo, uno contra lo otro. Pero en realidad son parte de un todo. ¿Cuál sería el no hombre, profesor? ¿Y cuál sería el no hombre? Un árbol, un auto, cualquier cosa. Ahora sí, por ejemplo, en rangos matemáticos es no, un negativo, hombre. Pero cualquier cosa es contrario a un hombre. El aire, el agua, un relámpago, cualquier cosa que no sea hombre. No es que necesariamente el punto A deba estar en línea recta con el punto menos A. O en este caso también puede ser B. No existe eso en la naturaleza. Por lo tanto, verlo de forma así como dramática, uno contra el otro, el hombre contra la mujer, el perro contra el gato, no. Ese dualismo no existe. Lo mismo pasa aquí con el ¿Profe? Con el bien y el mal. Diga. O sea, que eso que usted explica tiene que ver con la polaridad que explicaba en el libro, que uno Sí. no existe sin el otro, o sea, que no eso, porque yo aquí lo anoté, que el valor negativo implica la mera inexistencia del valor positivo. No puede haber valor negativo sin el valor positivo. No pueden existir el uno sin el otro. No puede haber algo lindo sin algo feo. Lo que está entre medio, y aparece un poquito más abajo del texto, es la indiferencia o neutralidad. El estado de indiferencia que nosotros tenemos ante el mundo genera o lo positivo o lo negativo de dicho valor. A ver, voy a hacer un ejemplo también, me gusta caer en los excesos. Por ejemplo, yo tengo una total indiferencia actual, por ejemplo, con los niños de África. Va a sonar extremadamente feo, pero es un ejemplo. Porque no conozco ningún niño de África. No conozco la realidad de África más allá de lo que me muestra en la tele. Hablemos, por ejemplo, más allá, más todavía, inventemos un país, Wakanda, para las personas que les gusta el mundo de Marvel, inventemos un país ficticio. Yo no conozco la realidad de Wakanda, no sé si hay pobreza o hay riqueza, no sé. Y no me interesa saberlo. Hasta que conozco a alguien o conozco la realidad de eso y mi indiferencia se rompe y entro a un punto a favor o un punto en contra de dicho elemento. Y ahí es cuando se generan los opuestos. Se van generando los opuestos. Por eso, la idea de belleza o la idea de fealdad está relacionada a su punto de indiferencia y también a la idea de valor que tienen de lo que es bello y lo que es feo. Teniendo ustedes esa idea cultural de lo que es lindo o feo, pueden apuntar al valor que ustedes pueden identificar y su indiferencia se rompe. ¿Algo un poco más claro? Entonces, es el yo. ¿Sí? Pero esto es muy subjetivo igual, porque depende mucho de cada persona, de cada individuo. Sí, pero aún así... Por eso a lo mejor no es como usted decía usted, que no es como una definición concreta, que es como muy amplia, por así decirlo. Sí, pero por ejemplo, aún así tenemos la idea de ayuda, de ayudar al prójimo, independiente de la religión o si hay religión o no, pero la idea de ayuda o el valor de ayudar existe. Entonces, hay gente que sin saber para qué vale el dinero, coloca dinero y ayuda nomás. El dinero es una forma que representa la ayuda. Y por último, en relación a esto, vamos a ver lo que son las jerarquías o tablas valóricas o escala valórica. Yo cuando estaba en la media la conocí como escalera o escala valórica. Cada persona, cada cultura, cada sociedad tiene una cierta escala de valores que va de lo más alto, de la cúspide, a lo más bajo, siendo lo que está arriba lo que corona la escala de valores. Cada uno de ustedes tiene una escala de valores, incluido yo, que es independiente de cada uno de los que estamos participando y del resto del mundo, pero que aún así, por temas culturales, sociales,
o antropológico, o filosófico, religioso, lo que ustedes quieran, cualquier adjetivo que venga, que termine en logo, va a tener como algunas coincidencias con la escala valórica. Ahora bien, como dice también el texto, estas escalas son generalmente hechas como para ir estudiando de manera más o menos personal lo que los valores significan para nosotros, o qué valores son más importantes para nosotros, pero establecer escalas valóricas o valores que son más importantes para nosotros de manera universal es casi imposible. A ver, el valor a la vida, ¿podría ser universal? No, Sí. Depende Sí? porque Continúe. depende porque por ejemplo, si yo le tengo alto valor a la vida, yo voy a seguir luchando por vivir, pero he conocido personas que no le tienen valor a la vida y la verdad, hay muchas personas que han llegado al suicidio por lo mismo, porque no le tienen valor, no le sienten el valor a la vida. Entonces, depende de cada persona, como es algo, no es algo global. Ya. ¿Quién dijo que sí era un valor universal? Yo digo que no, profe, también. A ver, no, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, en el tema del aborto, hay personas que piensan que, bueno, a favor y están en contra también. Entonces, Ya. igual es una competencia. ¿Se puede hacer? Buen punto el del aborto, siempre se toma en los debates. ¿Eso de que él está limpio? Bien. ¿Qué está limpio, qué? No voy a dejarlo allá abajo. ¿Alguno otro? Pero estaba limpio, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. ¿Alguien que diga que sí es universal o que diga que no es universal? Estamos debatiendo nomás. Recuerden, debate. Yo tengo una. Diga. Supuestamente, no es que una idea pueda ser universal, porque las leyes o las constituciones que forman los países están más que nada relacionadas a lo que se señala la Biblia. Entonces la Biblia señala que la vida es, debería ser señala que la vida es uno de los requisitos primordiales para la existencia del ser humano. Ya. Entonces, ¿y qué pasa con los países que no son cristianos? Por ejemplo, China, India. Profe, yo creo que más que una constitución de un país esté como enfocado en lo que es bíblico, es más que nada el respeto a la vida, porque se basa, ponte tú la constitución ahora, tú no puedes, o sea, tu vida llega hasta cuando tú pasas a llevar la vida del otro. Lo que pasa con los asesinos, o sea, yo por ejemplo no estoy de acuerdo que si una persona mata pase su vida en cárcel, por mí que se muriera. Ya. Buen debate. Ya, ¿y usted le dispararía? No, no necesariamente yo, o sea, podría ser la pena de muerte, podría ser una inyección, podría ser una silla, ojalá de una manera lenta, si la muerte de la otra persona fue... Ya, voy a dar dos ejemplos. El primero, Game of Thrones. Quien dicta la sentencia hablan de la espada. Por lo tanto, si usted dice que que debe de morir el asesino, bueno, usted debería matarlo porque usted dictó la sentencia. ¿Tendría la fuerza suficiente para matarla a la otra persona? No creo. Y es que es diferente tener como el valor para matar a alguien a la determinación de decir si debe morir. Es que matar a alguien, una cosa el deseo, matar a alguien en ese caso sería como algo de impulso más que, por ejemplo, cuando le matan a alguien, estaría cometiendo lo mismo que él. O sea, aún así, aunque él haya matado a otra persona, yo estaría pasando a llevar su vida. Pero si lo dicta una sentencia bajo una constitución que diga que si una persona mata a otra, tiene como, se puede jugar ahí. Ya. ¿Y qué cree usted que es mejor para el asesino? ¿Morir rápidamente o dolorosamente, pero morir? ¿O pasar toda una vida sufriendo? 40 años, 50 años, 60 años. Es que depende porque toda la vida. No creo que estén así como tan sufriendo, entre comillas, en la cárcel.
De hecho, hay gente que mata y después vuelve a hacerlo para volver a caer ahí. Entonces... Sí. Es que, por ejemplo, bueno, es que básicamente viven gratis. ¿Alguien diga algo? ¿Se podría decir que los valores son universales? Se podría decir que son existen, como para todos los mismos aplicables. A ver, valores universales. Podríamos decir que algunos sí podrían tener algún carácter de universalidad. Por ejemplo, el de la vida. El de la vida no siempre se respeta. Por ejemplo, ya la ley de aborto, ya. Sí, independiente estemos a favor o en contra, las ejecuciones, no se respeta la vida ahí. Pero, por ejemplo, el valor de la justicia o el valor de la verdad sí podrían ser universales. El problema recae en que cada uno interpreta la justicia y la verdad como quiere. Ahí entramos al mismo problema de la idea de la justicia y la idea del valor. ¿Qué entiendo yo de manera intelectual de lo que es la justicia y lo que es el valor? Por eso la justicia, por ejemplo, los códigos legales van cambiando cada ciertos años porque nuestra interpretación de lo que es la justicia va cambiando. El derecho al voto, por ejemplo, el derecho al voto antes, en los tiempos griegos, podían votar los hombres que tuvieran cierta cantidad de tierra, animales. Y a principios de 1900 nomás las mujeres pudieron votar, pero no porque se les diera el voto porque hoy son mujeres, son seres vivos, necesitamos que voten. A la mujer se le dio el voto en Chile porque el partido conservador de ese tiempo quería mantenerse en el poder. Y las mujeres eran muy conservadoras en ese tiempo, en 1920, al principio de 1900. Entonces el partido, para ganar más votos, le dio el voto a la mujer. No fue por un altruismo, no fue por algo bueno, fue por algo utilitario. Pero aún así se llegó a un bien. Es feo mirarlo de esa manera. Pero... O sea, en pocas palabras lo usaron. Sí, usaron a las mujeres para el voto. Para el voto. Pero hablar de valores... Como siempre. Sí. Hablar, por ejemplo, de valores universales, a ver. Podríamos caer también en algunas religiones que toman mucho, por ejemplo, el amor al prójimo, o amar a los padres, no mentir, son como valores que están muy arraigados, que los toman las religiones. Por ejemplo, voy a decir algo que tal vez les moleste, pero amar al prójimo no es algo de la iglesia, o sea, de la religión cristiana. Ya la practicaban los hinduistas, los budistas mucho antes. El amor a la familia, el no engañar, no mentir, era practicado por muchas religiones antes. El zoroastrismo también, que fue la primera religión monoteísta del 5000 a.C. Entonces, no hay que hablar de valores cristianos. El cristiano tomó estos valores y a través de estos valores fundó una religión. No hay que hablar de valores judíos, mormones, cualquier tipo de religión. Los valores son antes que las religiones, son mucho antes que las religiones. Cuando estábamos en la caverna, teníamos el valor de compartir nuestra comida con los demás. Entonces ya el valor es independiente de la religión. Las religiones llegaron después y acumularon valores para tener una estructura axiológica. Este tema es bastante... Imagínense esta misma clase en presencial, es fantástica. Profe, ahí en el chat, no sé si leyó, pero la Paola Delgado puso como ejemplo la eutanasia. A ver, la eutanasia universal, hay gente que está a favor para que las personas dejen de sufrir, otras personas que están en contra porque nadie... Ya, muy bien. Bueno, la eutanasia es gracias al consentimiento del paciente, por lo tanto es voluntad de la persona. Ahora bien, aquí cae un dilema. Yo soy la enfermera, o ustedes son la enfermera y tienen que preparar a un paciente que va a morir. Él decide morir de forma clínica, que es diferente al suicidio, que es de forma violenta. Él decide morir. Y ustedes van a preparar la vacuna. ¿Ustedes serían cómplices o no serían cómplices de esa muerte? No sé, les dejo la pregunta a ustedes. No. Según la ley de Chile, sí. Según las leyes, sí. Porque sí, pues somos cómplices, pero bajo el consentimiento de la persona. Se lo dejo a ustedes. La persona decidió por ella. Es contradictorio. Uno a la vez. Considero yo que es contradictorio, porque si decimos que le tenemos valor a la vida
y viene un paciente a decirme de que ya está, no sé, porque que quiere morir y que quiere esta inyección, es contradictoria hacia mí misma porque va en contra de mis valores, porque si yo estoy diciendo que le tengo valor a la vida y voy a ir a inyectarlo, pero aún así no soy capaz de matar a un asesino, entonces va contradictorio, pues no puedo decir de que no lo voy a hacer, pues. Y toda manera de O sí vivir lo es voy a hacer, digno, ¿no? es demasiado contradictorio. Toda manera de No, pues vivir es obviamente digna. que no, Entonces, si obviamente que no. una persona que considera que su estilo de vida no es digno, que sufre y que prefiere cortar su vida, ¿qué sería más humanitario? Otra pregunta, ¿por qué le disparamos al caballo cuando se rompió la pata? Porque no puede seguir corriendo y no podemos matar a una persona cuando de verdad está sufriendo. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo? Y bueno, hay mucha diferencia entre un caballo y un ser humano, pero son dos vidas, si lo reducimos son vidas. ¿Se acuerdan del caso de los ancianitos en Santiago? Hace como 3, 4 años, un par de ancianos estaban viviendo en la calle, hace poco lo habían desalojado, no tenían que vivir. El caballero se hicieron un pacto de suicida, tenían como 70 años. El caballero mató a la esposa y después se mató él. Entonces, ¿hasta qué punto podemos vivir? ¿Qué punto es dignidad? Y el tema de dignidad es muy importante ahora, ¿eh? Por si acaso, si no se han dado cuenta desde octubre del año antepasado. Interesante, interesante. No entendí del libro, es que traten de no colocar mucho texto. No es porque no me gusta leer, pero es que no alcanzo a leerlo todo porque ya nos queda media hora. No quiero entender el libro en el valor, entiendo relacionado con la cualidad relativa al tiempo de sentido. Normas, valores, ya. Las normas las vamos a ver después. Un negativo, ya. Muchas gracias, Leslie. No la tenía ahí. Lean el comentario, está bueno. Entonces, Leslie. Oh, La primera. Yeli se leyó los 2 capítulos del libro. ¿Sí? Sí, eso dice abajo, po. Eso fue lo que entendí de los 2 capítulos que leí del libro. Sí, leí los dos y ahora me tengo que retirar, profesor, porque tengo control con mi hija. No se preocupe. ¿Dejó presente ahí por si acaso? Dejen presente a las personas que estén. Sí. Ya. Recuerden, a mí de manera personal, si ustedes necesitan desconectarse por alguna otra razón, ustedes ya son adultos, están en educación superior, eso depende de ustedes. Aquí yo no acuso a nadie, así que no se preocupen. ¿Ya? Ya, sigamos con una pequeña actividad. La tenía planificado para 5 minutos, pero en honor al time vamos a tener que hacerlas menos. Agarran una hojita de su cuaderno y escriban desde el valor que ustedes consideran que es más importante al menos importante. Son valores. Por ejemplo, si ustedes consideran Dios no es un valor. Pues ustedes pueden colocar amor a Dios, amor a la familia. Esos podrían ser valores, ¿ya? En que están relacionados más a acciones. O la familiaridad, la amistad. Esos podrían ser valores. Entonces, tienen 3 minutos para escribir una tabla valórica que las identifiquen. Entonces, voy a ir nombrando algunas para que me las vayan diciendo. Pamienta, voy a ir a buscar agüita.
¿Ya? ¿O le falta? Profe, el perdón o perdonar, ¿podría ser como un valor? El perdón es un valor. Carla Mariel, ¿anda por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Hizo la tablita? Sí. Ya. ¿La puede compartir con nosotros, por favor? Ya. Amor, respeto, confianza, solidaridad, empatía, comprensión, lealtad, honestidad, alegría y generosidad. ¿Por qué amor tuvo la primera, cierto? Sí. ¿Por qué puso amor en la primera? Ay, no sé, que vi a mi hijo y se me vino a la mente amor. Ah, ya. Pues si se fijan, el valor del amor lo relacionado con el hijo. El hijo es el depositario del amor. Qué bonito. Muchas gracias. Entonces, Carla Mariel. Javiera Scarlett, ¿anda por ahí? Sí, profe. A ver. Oh. Pero ya. Dele. ¿Terminó? ¿Fabiana Escarle o Javiera Escarle? Bueno, y usted dijo primero, había dicho Javiera, pero... No, la Javi, no va la Javi. Dele usted nomás, para que se gane el centro. Ya, yo puse que valore, no sé, disfrutar la vida, como que algo, no sé. Puse la honestidad, el perdón, la generosidad. Ay, me faltan. Ya, pero ¿tiene 5 por último? ¿Cuántos tiene? ¿Disfrutar la vida? Sí, ¿Ya? disfrutar la vida, valorar a los seres queridos, la honestidad, el perdonar, la empatía y la generosidad. ¿Ya? Sí, bien, muchas gracias. ¿Por qué la generosidad al final? Ya. ¿Alguna voluntaria? Yo, profe. Ya, Yo, profe. Jocelyn y después María José. ¿Me veo ahí o no? Ya. Sí. Mire, yo puse primero que para mí es lo más importante, el amor a la familia y principalmente hacia mi hijo. Y uno de los valores que para mí es muy, muy, muy importante es la lealtad. ¿Ya? Y después, obviamente, la honestidad y la solidaridad. Dentro de todos los valores, para mí esos son los más importantes. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Profesor, María José. Ya. Amor, respeto, sencillez, empatía, alegría, optimismo, esfuerzo, generosidad, perdonar y honestidad. José. ¿Por qué la honestidad va al final? Es que fue como lo último que se me
se me vino, será lo último. No sé por qué le habré puesto el último realmente, profe. Ya. Emilia, muchas gracias. Emilia, la veo con cara de participar. Ya, yo puse el amor, la sinceridad, la humildad, la empatía, la responsabilidad, el perdón, generosidad, respeto, amistad y lealtad. Lealtad no lo habían dicho. Qué interesante, ¿por qué? Y colocó lealtad ¿La con lealtad? perdón. Sí. Sí, de hecho la lealtad la puse de la última. Ah, ya. ¿Y por qué el perdón? Hay harto que han dicho el perdón. Es importante saber perdonar, más que nada yo creo como personalmente para mí, yo no me siento bien, o sea, por más que una persona obre mal, no puedo no perdonarla, me siento mal conmigo misma. Ya. Muchas gracias. ¿Génesis? Ya, yo tengo superación, de momento es lo principal. Amor a mi familia, empatía, responsabilidad, amor propio y empatía. Bien, me gustó eso de superación. Bastante nietzscheano usted en ese aspecto. Muchas gracias. ¿Por qué lo puso? ¿Superación? Sí. Porque en eso estoy, de superarme personalmente. Ah, ya. Muchas gracias, señorita. ¿Algunas voluntarias para ir finalizando? ¿Puedo yo? Sí, profe, yo. Por favor, ¿ya? ¿Qué? ¿Lorena? ¿Ya? Sí. Yo puse religioso, amor, honestidad, perdón, generosidad, fortaleza, personales, familiares, éticos, laborales, estético y material. Bien. Bien, así como que ya lo tenía como listo. Lo estético y lo material que se lo dejó como al final. Bien, Sí, bien. Mentira. Pero el primero que tenía, ¿cómo era? Religioso, el valor religioso. No, ahí se coloca religiosidad. Eso se coloca. Pero no se preocupe, honestidad. Sí, ese es el valor, la religiosidad. Sí. ¿Quién más? Lo primero. Profe. Yo. Ya, por favor. ¿Quién? ¿Quién dijo yo, pues? ¿Quién de las tres? Espere. Todos estamos diciendo yo. Sí, vos. ¿Antonia? Ya. ¿Antonia está diciendo? Ya. Sí, puse fe, esperanza, gratitud, amor, responsabilidad, paciencia, respeto, honestidad y justicia. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Del último no lo escuché. ¿Qué era? El último era justicia. Ah, ya, muchas gracias. Sí, la fuerza de voluntad es un valor. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Profe, yo Carolina. Yo puse integridad, amor, honestidad, lealtad, tolerancia, empatía, respeto, cooperación, igualdad y solidaridad. Bien, muchas gracias. Ya ver, terminando, dos personas más. Yo, profe. Tengo dos hojas de lista. Ya. ¿Quién es yo? ¿Rosa? Yo, la Flor. Rosa. La Flor Rosa y está Flor. rato diciendo yo, profe. Ya, pues. Decidan. Ya, Rosa y Flor. Ya. Respetar a los demás, amor, ser honesta, ser amable y ser generosa con los demás. Bien. La generosidad también, uno que no se había repetido antes. Muchas gracias. Y Flor. Al fin. Responsabilidad, lealtad, bondadosa, respetuosa, tolerancia, amistad, honradez, actitud, tolerancia ya lo había repetido, sí. Confianza. Que usted tolera mucho por eso, tal vez. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, creo que por no era el tiempo, ya nos quedan 2 días, pues entonces no era el tiempo. Ya, si se fijan, hay algunos valores que se repiten, independiente del orden, se van repitiendo en alguna escala de su propia escala valórica, en algún nivel de su propia escala valórica, mejor dicho. Entonces, si se fijan, culturalmente, podríamos decir, hablar de alguna universalidad de valores
pero que no siempre se encuentran en el mismo nivel, en la misma jerarquía. La jerarquía va cambiando. Si hubiésemos estado en clases presenciales, este trabajo lo hubiésemos hecho en clase y hubiese sido un trabajo de 10%. O sea, ya hubiesen tenido en su segunda clase el 10% de su evaluación. Maldición, ¿no? Maldita pandemia. Sí, lamentable. Se perdieron un 7. Pero se lo podemos mandar, pues, profe. No. Ya, para ir finalizando, aquí tengo una foto que me saqué con un amigo. Mi polola dice que me parezco a Brad Pitt. Creo que mi polola no está bien. Ya. En la antigua Grecia tenemos dos elementos que son clásicos, que son la ibris y la arete. La arete, partamos con el malo, entre comillas. La ibris es la soberbia, el exceso. Está relacionado actualmente con el pecado, ¿cómo se llama? Con el pecado judeo-cristiano. Los griegos no tenían el concepto de pecado. Si pecaban, no se iban al infierno. En la antigua Grecia, todos los que morían se iban al infierno. La diferencia es que el infierno está dividido en niveles. Entonces, algunos se iban a los fuegos, otros iban a unos campos donde se olvidaban lo que eran, otros iban a los campos celicios donde vivían felices. Entonces, todos iban al infierno, independientes si eran buenos o malos. Y los guerreros, como eran culturas guerreras, se iban como a un salón y vivían cantaban canciones de ellos. En este caso, la ibris correspondería al concepto de pecado, por el exceso, la soberbia, que son elementos que eran cosas que cuando las personas las cometían, se sobrepasaban sobre los dioses, o lo que les corresponde, que en este caso son las moiras, venía Némesis, que era una entidad, un dios, y los dejaba en su lugar. Némesis siempre está relacionado como con la figura, entre comillas, de la muerte. Es algo similar como la muerte en este caso. Por lo tanto, la ibris es un no pecado. La ibris se castiga en la tierra, en presencia de sus seres queridos. Acá está el ejemplo de Aquiles. Aquiles en la guerra de Troya capturó a una doncella, Ibriseida creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Y él, cuando se la quitó a Agamenón el rey de Aquiles, se la quitó para sus placeres. Aquiles, con su soberbia, dijo, ya, si tú me quitas la mujer que yo quiero, yo no voy a pelear en tu guerra. Y como un niño chico se escondió en su barco y no peleó, y estaban matando a los aqueos, que son los griegos, lo empezaron a matar, y él no salía porque Agamenón no le quería devolver a su mujer. ¿Qué pasó? Que Patroclo, el amigo de Aquiles, o el primo de Aquiles, agarró la armadura de él y se fue a pelear con Héctor. Héctor lo mató de una. Eso se puede ver en la película. Lo mató de una, y Aquiles en su venganza fue a matar a Héctor. Si Aquiles nunca se hubiese sobreexeguido, nunca se hubiese estado en este exceso de ira, en este exceso de rabia, nunca caído en la ibris, nunca hubiesen matado a su amigo, a su primo. Entonces, la ibris, en este caso Némesis, lo castigó en tierra. Por otro lado, tenemos también la arete. La arete es lo contrario a la ibris, y es generalmente relacionada con Ulises. Ulises era el que ingenió este caballo de Troya. Está relacionada con la excelencia, la superioridad, la nobleza. Son todos estos rangos o estas características que concede a la arete. Si uno es excelente, por ejemplo, siendo profesional o haciendo pan o tocando guitarra, uno tiene arete en esa área. La Grecia, que para los griegos tendría que ser arete en todo. La arete en este caso tiene un rango social que está relacionado con la palabra y el estatus mismo de la persona. Por ejemplo, en la tragedia y la comedia griega. ¿Han escuchado esos elementos? La tragedia y la comedia. Lo tienen que he visto como tercero, cuarto medio, hace años. O yo lo vi hace tiempo también. La tragedia y la comedia griega, por ejemplo, en la tragedia, ya, vamos más cerca. ¿Han visto las novelas actuales, cierto? Supongo que las han visto. Yo la última novela que vi fue Machos, de Canal 13. Para que vean
mi vejación. Aún así la ¿La siguen dando? Sí, en el canal 13. Ah, en serio, la voy a ver con Adán, la que... Empieza a las 2:30 más o menos. Ah, ya vamos a terminar luego la clase para Ya, verla. pues. La que vi hace poquito y es la que mi favorita, Romané. Oh, Romané la vi en YouTube. Y la siguen dando igual. Sí, sí. En el 6. El día. La Rosita que ve novela. Ah, pues, bueno, pero sí veo Romané, veo Verdades Ocultas, Mayo. Me faltan por ver novelas, po. Por eso te colgando en materia, pues te cachas el tiro. Sí, po. Y aparte que me cuesta igual de escribir por el puro dedo nomás, po. Ya, y la que también estaba viendo en YouTube, que la dejé cortada porque empecé a ver los 80, Sucupira, que es bacán, Sucupira, ya, pero ya esa es más viejita. Ya. Si se fijan en las novelas, siempre hay máximo 2 tramas. La trama de la gente rica, por ejemplo, en Romané, que sería los Domínguez, con, ¿qué se llama? La Jovanka, que son millonarios, y la gente pobre. El resto de la gente que hace generalmente el fluir las risas que conlleva la novela. Este modelo clásico de gente rica con plata, que tienen todos los problemas del mundo, y la comedia con la gente pobre que hacen reír, fluir un poco más la novela, viene de la Grecia antigua, y está relacionada a que la tragedia eran para los hombres nobles, que combatían su destino y combatían contra los dioses. Por lo tanto, el rango social de ellos era el arete. Todos eran con arete, los nobles. Edipo prometió que al descubrir por qué había peste en su ciudad, dijo que al que haya provocado la peste le iba a sacar los ojos. Edipo se dio cuenta que él trajo la peste al momento de casarse con su madre y matar a su padre. Ahí viene el conflicto de Edipo en psicología. Él, a pesar de lo que dijo, que era algo atroz, se sacó los ojos porque estaba su palabra relacionada. Su rango de nobleza estaba relacionada con su palabra. Por eso, entre comillas, los nobles de la antigüedad, muy antigüedad, si te comprometían a algo, tenían que hacerlo. Si alguien ve Game of Thrones, se dan cuenta, por ejemplo, de la casa Stark, que ellos tienen este concepto de la excelencia, de la palabra. Si se rompe la palabra, se rompe el contrato social humano. En cambio, la comedia estaba llena de personajes pobres, hilarantes, que se iban siempre a los excesos. Podríamos relacionarla con la ibris. Ese es el modelo que tenían, por ejemplo, en la antigüedad. La sofrocine, la PH sofrocine, está relacionado a la mesura, a estar todo en su justo balance, ni tener mucha ira, ni estar mucho apegado a los valores como dominantes de la cultura, estar justo en la mitad. Ese era otro rango también de las características valóricas de la antigüedad. Luca, ¿me prestas el celular, por favor, para hablarle a tu padre? Por favor, Lucas. Ya. Y esto se lo dejo como tarea para la casa, para que lo veamos la próxima clase. ¿En qué momento ustedes han actuado con arete? ¿En qué parte de su vida ustedes son excelentes? ¿Y a qué consecuencias lleva ser excelente en lo que hacen o en lo que son en esa área? ¿En qué parte o en qué circunstancia de su vida actuamos con híbrido, con excesos? ¿Y ese exceso a qué ha llevado? ¿Qué consecuencias ha llevado? Y por último, ¿en qué circunstancias de nuestra vida somos justos o tratamos de actuar con justicia? ¿Y cómo ha resultado esto? ¿Qué nos ha llevado a futuro? Esta es una actividad para que la hagan en la casa. La próxima clase vamos a partir con esto, ¿ok? Igual con puntitos para ir dando más posibilidades de subir notas en caso de que le vaya mal. Espero que eso no ocurra. Finalmente, ya que nos quedan 8 minutos para terminar,
voy a dar una actividad también, esta es para la siguiente clase. Para la siguiente clase necesito que se organicen en grupos de 4 estudiantes, ¿ok? De máximo 4. Si quiere alguien trabajar solo, no importa, me avisan, ¿ya? En esta actividad, ustedes van a tener que seleccionar un capítulo de este libro, se los voy a subir. Son, ¿cómo se llama? Algunos casos para estudiar la ética. Son como dilemas morales que están presentes o en la salud, en la educación y otros elementos también de nuestro actuar. Y deberán elegir un caso y explicarlo por qué hay dilemas éticos. En el texto está todo explicado, ¿ok? A ver, para atrás. ¿Alguien escribió? ¿No? La tarea para mañana no alcancé a escribirla yo. No es tarea para mañana. No es tarea, espérense. Para el viernes, disculpe, para el viernes. Ya, una ventana, acá está. Ah, se me perdió. Ahí está. Ya. Ya, espérense. Partamos. ¿Anotaron las preguntas de la anterior? ¿Esta? Bueno, van a estar en el... Eso me falta, profe, que dio súper poquito tiempo. Ya. Van a estar en todo caso en la plataforma, así que no se asusten. Apenas termine, yo creo que voy a almorzar porque tengo hambre, no tomé desayuno. Oh, una víctima. Y apenas almuerce, le subo esto, le subo la asistencia también. Y los puntajes que los tengo en mi sistema, por si acaso. Esto es para que lo hagan en su cuaderno y la próxima semana lo compartimos. Más de 5 minutos no se van a demorar. Y no es necesario que hagan las 3. Pueden elegir una y ustedes después la van compartiendo. Ojalá no todos elijan como la misma para ir viendo más matices. Así que no es necesario que la anoten esta hora, solo la respuesta. ¿Qué cosa? Vamos a tener más híbrido que arete. Sí, todos caemos en exceso. Así que no se preocupen con que pase muy rápido. Pero esta actividad, ahora les voy a subir después cuando almuerce, les voy a subir este libro. En este libro van a tener que juntarse en grupo o de manera individual, van a seleccionar un caso, o mejor yo se los voy a dar. Ustedes mándenme un correo, ojo, mándenme un correo con su grupo y yo les selecciono el caso, para que sea más fácil, ¿ya? Por ejemplo, si un grupo de una persona, no le voy a mandar el caso más difícil. ¿Okay? Y si un grupo más grande, ahí se puede ir. Diga. ¿De cuántos son los casos? No le escucho, se cortó. O sea, no, perdón. ¿De cuántos son los grupos? Profe, disculpe. Hasta 4. Ah, ya. Profe, Diga. Profe, disculpe. De la actividad, la actividad anterior, ¿esa hay que buscarlo por Google algo o No. tiene que ser personal? Solo personales. Solo personales. Sí, esto es voluntario, esta actividad es voluntaria. Esta es voluntaria. ¿Ok? Esta es voluntaria. Si usted quiere la hace, si quiere tener más puntitos, ni un problema, en caso de evaluación. La siguiente, esta es ya obligatoria. Entonces ustedes tienen que hacer un PPT, presentar el caso. Cuando vean el texto, ahí se van a dar cuenta de todas las partes que tiene el texto. Se presenta el caso, los antecedentes, se presentan las conclusiones, está el trabajo hecho. Lo que ustedes tienen que hacer es exponerlo, resumirlo y dar otras alternativas a los casos. Exponer, o sea, resumir, exponer y dar más alternativas. Ahí se van guiando. ¿Lo hacen con el formato CFT, por favor? Sí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Dudations? ¿No? Nada de dudas. Ojo, esta actividad va a servir para la evaluación que se nos viene ya a fin de mes, por si acaso. Qué miedo. Así que, sí, ¿la coordinadora está? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Coordinadora o delegada? Eso, espérese. Señorita Margarante. Yanilin, diga. Tenemos una duda, es que nosotros hemos trabajado en grupo, pero el grupo de nosotros es de 5, ¿no podría ser grupo de 5?
podría dividirse un grupo de 3 y el otro de 2. ¿Qué manera más inteligente? Más de 5 no se puede, o sea, más de 4 no se puede. Ya, profe, gracias. Profesor, una consulta, al realizarla sola, se le envía el correo solo. Sí, sí. Pero uno tiene que decirle que es solo. Sí, en el correo me colocan los integrantes y yo les respondo el capítulo que les toca, ¿ya? Señorita Margaret, voy a decir algo de la delegada. Sí, pero usted ¿Delegada parece tiene? que preguntó. Ah, sí. ¿Quién es la delegada? Ya usted. ¿Tiene mi WhatsApp, cierto? Sí, sí, hablamos la semana pasada. Ya. Entonces, cualquier duda, bueno, me la hace en primer lugar llegar a mí y de manera más personal, la delegada me puede hacer las preguntas más directas, ¿ok? Profe, una Diga. consulta. Usted dijo resumir, exponer. Cuando tenemos que exponer, ¿hacemos un Power igual o no? Sí, sí. Ah, ya. Sí, el Power con Profe, formato CFT. Diga. hay ciertas reglas como para hacer el PPT, como por ejemplo, no sé, introducción, conclusión, bibliografía o linkografía, todo esto. Solo van a trabajar con el texto que le envíen. Entonces, la bibliografía sería como la misma para todos, así que evitémosla. Y el Ya. formato es el formato CFT. ¿Ya lo tienen? ¿El de las presentaciones PPT? No, Ya. no. No, profesor. Ustedes van a Entonces no es como con diseño propio. No. Mira, ustedes van a CFT. Aquí, voy a buscar acá. Se busca igual cuando sacamos la imagen para hacer la firma. Ahí sale. Sí, ustedes van a proyectar acá toda la ventana, toda la pantalla que sea. Ustedes van a CFT y abajo dice normas. Norma gráfica. Van a norma gráfica y aquí aparecen los elementos para descargar. Se puede descargar los PPT, el formato de PPT y el de informe. Aquí está la presentación PowerPoint, PPT, el de informe. Entonces ustedes trabajan con este formato. No sé si lo alcanzarán a ver. ¿Sí? Bueno, el mismo que tengo yo, y si no lo tienen, se los puedo enviar también. ¿Habrá otra duda? Para no dar el tiempo ya para ir finalizando. Profe, me da unos minutos después, por favor. Sí, no Un se tema preocupe. personal. Sí. Entonces, si no hay más que decir, nos estamos viendo. Voy a cortar ya la grabación. Profe, ¿ponimos presente de nuevo en la lista o no? O sea, en Sí, el chat. no, las personas que no han puesto presente, que lo coloquen, por favor. Las personas que no han puesto presente. ¿Ya? Así que nos estamos viendo, cuídense. Ya, chao, profe. Chao. 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 Chao, profe. Cuídense. Chao. Chao. Chao, profesor. Uy, cortito acá.